todos en paz, sale el acuerdo, pero esto traerá una devaluación. Y si viene la plata, ¿alcanzará en cambio para aguantar hasta las elecciones con el dólar barato, con la plata dulce, que está siendo la característica de este último año de gobierno de Javier Milei? Se lo voy a preguntar a Matías Batista, que es economista, ya a esta altura amigo de la casa, lo tenemos, cada vez que tenemos algún quilombo lo llamamos. Matías, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolo, equipo? Muy buena mañana para vos, para toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, ¿qué estás viendo vos? Bueno, lo que yo estoy viendo es que se agotó una etapa del plan económico, está totalmente agotada, esta etapa del carry trade, de la plata dulce, como bien vos los marcabas, de la devaluación al 1% y de una tasa de interés por a la altura del 2,5%, es una etapa que se agotó. ¿Por qué se agotó? Porque el mercado te lo está diciendo. Uh-huh. Si vos mirás lo que viene pasando en las últimas 17 jornadas del Banco Central, vendió en 16 y en una sola compró y vendió un total de $2.000 millones, $2.090 millones. En consecuencia, creo que se vienen modificaciones en el esquema cambiario. O sea, eso, cuando decimos modificaciones en el esquema cambiario, en la práctica es devaluación. Sí, en la práctica, viste yo te digo distintos, claro, sinceramiento, reacomodamiento, claro, reperfilamiento, sí, basta. Tiene que haber una corrección. Bueno, ayer una que decían acá, así en los pasillos del Ministerio de Economía o en los WhatsApp con los amigos, decían, bueno, es el fin del crawling peg. El fin del crawling peg, que quiere decir una devaluación, porque el crawling peg era lo que venía, esa devaluación controlada era lo que venía frenando el dólar oficial. Exactamente, y esa devaluación controlada, recordemos de la gente, que era el ancla, el freno de mano al proceso inflacionario, ¿no? Junto con los salarios y con las jubilaciones, con salarios que crecen por debajo de la inflación, con jubilaciones que ajustan y se licúan todo el tiempo, era el freno al proceso inflacionario. El gobierno le queda, yo creo que el crawling peg del 1% le queda casi nada. Creo que el FMI, una de las exigencias en el marco de esta negociación fue, primero, eliminar el dólar blend. Exacto. Claro, esa es la otra cosa que decían también. Vos no podés, es una locura que vos tires el 20% de tus exportaciones para contener el tipo de cambio financiero. Es una locura. Eso no sé por qué se le ocurrió continuar con esa idea al gobierno cuando asumió, porque cuando el gobierno asumió, devaluó, y debería haber eliminado este esquema. Y lo que pasa es que eliminar ese esquema ahora te obliga a tocar el tipo de cambio oficial. Claro. Porque si no, se te dispara la brecha, y si se te dispara la brecha, te frenan las exportaciones y te anticipan las importaciones. Vos decías recién sí, que con el dólar barato, con las jubilaciones a la baja, con las paritarias pisadas en un 1% mensual y no más, están manteniendo la inflación, pero la inflación está casi en el 3%, está en un núcleo duro del 2% y parece que este mes va a estar más cerca del 3% que del 2%. Digo, en cualquier país normal sería un escándalo esta inflación, es la misma inflación que tenía Macri al final de mandato. Exactamente, y ese punto que marcás es muy bueno, y la pregunta es, ¿por qué se está disparando la inflación si en definitiva el gobierno está usando el crawling peg como antiinflacionario y los salarios? Porque se te está moviendo la brecha. Entonces, acá la factura de la inflación la pagamos dos veces. Las pagamos con el corrimiento de la brecha y con el corrimiento del dólar oficial. Por lo tanto, eso le pasó a Alberto durante todo el mandato y me parece que le costó mucho entenderlo y por eso pagó tanta inflación, tanta factura de inflación. Bueno, ahora el gobierno se está dando cuenta de que la inflación no es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, sino que también es un fenómeno cambiario. Claro. Es así. Son las dos bibliotecas de las que hablamos siempre. Por eso... Con una sola no resolvés el problema. Exactamente. Por eso, ¿vos viste alguna vez un mecánico que en la caja de herramientas solamente use una sola parte de las herramientas y que no use la llave Allen porque tiene cuestiones ideológicas con la llave, con el que inventó la llave Allen? Bueno, acá el gobierno tiene que entender que la caja de herramientas de los economistas están las herramientas ortodoxas, las heterodoxas, y están todas para usar. Y el gobierno no puede no usar herramientas porque crea que ideológicamente no coinciden con lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque después les terminan pasándose estas cosas. Vos decís, claro. Bueno, ahora, vos, eso estamos hablando en lo económico como si el presidente fuera un gentleman y un caballero sueco. Pero este mismo presidente hace una semana dijo, no, la cuestión cambiaria es irrelevante,
la dolarización endógena permite que, como no hay pesos, no importe la cotización del dólar. Trató de mandriles a los que decían que, ojo, que la plata dulce, el dólar barato, estaba generando una crisis. Trató de ensobrados a los periodistas que hablábamos de estos temas. Digo, políticamente, si tienen que devaluar, van a hacer algún truco comunicacional, como echarle la culpa al temblor del mundo y cosas por el estilo, pero es un fracaso en lo teórico también. Completamente de acuerdo. A ver, el marco teórico de Milei y de su equipo económico y el programa económico fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque llegaste a 14 meses de gestión, no acumulaste reserva en el Banco Central, tenés una reserva neta negativa del orden de 11.000 millones de dólares, tuviste una inflación brutal, por más que hoy esté a la baja, tuviste una inflación brutal, hay un ajuste brutal sobre la clase media y la clase trabajadora, y pese a todo eso, a todos los dólares que te entraron de las exportaciones, tuviste que ir a pedirle 20.000 palos al FMI, otro tanto al Banco Mundial, que parece que van a ser 5.000 millones, otro tanto al Tesoro norteamericano, o sea, fíjate lo mal que salió el plan, que tenés que ir a pedir todos estos préstamos, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo creo que el cierre de una etapa. ¿Y vas a volver a devaluar ahora o después de las elecciones, en el mejor de los casos? Aquí espera que Cerolini se sale de la vaina. A ver, ¿cómo le va, Batista? ¿Cómo está? ¿Qué hace, Fer? ¿Cómo andás? Escúcheme, a ver, si le dan, ¿qué plata se calma el mercado? Porque eso, el mercado interpreta lo que se le ocurre y no siempre coincide aún con los tipos que hacen los cálculos. Porque yo me acuerdo, el sistema de bandas estuvo durante el gobierno de Macri, en parte, ¿no? Después del acuerdo con el fondo. Guido Sandelis, en el Banco Central, 1 año y medio estuvo ahí. Bien. Bueno, y sirvió para que se vayan no sé cuánto. Claro, pero lo que digo, había en un momento, Macri llegó a tener con el préstamo adentro 74.000 palos, creo, 74.000 millones de dólares. Argentina parecía Brasil en reserva. Si hubiera devaluado y lo dejaba flotar, se acababa. Pero como tenían que darle salida y no sé a quién, a todos los amigotes de esto, del mundo financiero internacional, ahora, ¿qué implica ahora? ¿Qué te asegura que con 35.000 o 38.000 palos esto no vuelva a pasar si es la mitad de plata que antes? Bueno, es muy bueno el punto. Es muy, muy bueno el punto. Primero, hay una diferencia grande entre la etapa de Macri y esta en un sentido, en que en aquel momento vos tenías capitales internacionales que habían entrado a la Argentina y que podían salir de un día para el otro, y que no podías modificarle ese esquema porque si no ibas a entrar en una situación muy tensa entre el mercado y el gobierno que los había auspiciado para que vengan a invertir. En este momento tenés el cepo y yo creo que van a ir desarmándolo de a poco, de acá hasta fin de año, para no comerse una situación en la cual le cierren todos los carry trade muy rápidamente y le terminen llevando todos los dólares que vengan al Banco Central. En segundo lugar, creo que el mercado no solo se calma con algo de guita que manden, con 8.000, con 5.000 que mande el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que dicho desde de paso, esto es todo endeudamiento de las futuras generaciones que lo vamos a tener que pagar entre todos. Sí, claro. ¿Okay? Exactamente. Pero el mercado también está esperando una señal de modificación del esquema, porque el mercado le dice, hace 17 jornadas, dijimos antes, viene vendiendo el Banco Central, porque el mercado le dice, che, esto no va más. Está bien, pero esto solo, Batista, se la pasan hablando se lo pasan hablando de los 3 meses de oro que tiene la Argentina, que es abril, mayo y junio, que es la cosecha gruesa. Y lo que está diciendo usted, estas fechas están pasando dentro de la cosecha gruesa. ¿Qué tal el campo qué precio le espera el campo para vender? ¿Cuánto tendría que ser? Bueno, se espera 30.800 millones de dólares de ingreso de cosecha. Una producción que estuvo en el orden de los 127 millones de toneladas. Un número muy importante que puede robustecer genuinamente las reservas del Banco Central. Ahora, para que eso ocurra, hay 2 fenómenos. Primero, un fenómeno climático estacional que tiene que ver con las lluvias, que hizo que se demore bastante la liquidación de la cosecha. Pero al mismo tiempo, hay otro fenómeno que es no solo la crisis internacional, sino el esquema cambiario del gobierno y el agotamiento de ese esquema cambiario. Entonces, el campo que necesita un dólar más competitivo, eso está claro, lo viene pidiendo desde hace tiempo, y el campo está esperando un dólar más competitivo para empezar las liquidaciones. Entonces, nadie quiere liquidar nadie quiere liquidar barato. ¿Y pueden aguantar eventualmente hasta después de las elecciones? ¿Cómo? ¿Pueden aguantar hasta después de las elecciones? Yo lo veo muy difícil que puedan aguantar hasta después de las elecciones. Ahora, que políticamente quieran aguantar hasta después de las elecciones, va a tener un costo, Rolo. ¿Cuál va a ser el costo? Y van a quemar reservas.
viste tú como No, digo el banco campo, ¿puede retener cuando empezás eso? a tirar los muebles porque te quedaste sin carbón. No, yo Lo te tirás pregunto, dentro de la hoguera. ¿el campo puede retener la liquidación hasta después de las elecciones? A ver qué pasa con No, eso Tampoco. no va a ocurrir. El campo va a tener que liquidar. ¿Por qué? Porque si el gobierno decide continuar con el mismo esquema, el campo va a liquidar, le va a dar aire, pero hay que ver qué porcentaje va a liquidar. Pero ¿qué precio ve usted que le sería interesante al campo? Porque además al sacar el blend ya no sé qué esquema van a dar. Esto de las bandas. Dicen que entre 1100 y 1150 se puede operar, después venden arriba de 1300. ¿Qué precio al campo por lo que escucha usted con la gente del campo, ¿qué dicen que están perdiendo de cada 4 hectáreas que se siembra, en 3 pierden, en 1 ganan, según la zona, y está todo para atrás? Entonces, ¿qué precio ya les cambiaría un poquito el esquema? No, yo creo que todo valor por arriba del blend de hoy, de la zona de 1150, le sirve al campo. Lo que pasa es que mientras más alto sea, mejor. Lo que pasa es que también mientras más alto sea ese precio, más caro vamos a pagar los alimentos también. Claro. Porque no nos olvidemos que esto tiene un reguero de pólvora, el aumento del tipo de cambio va a generar un reguero de pólvora en el precio de los alimentos. No nos olvidemos que el maíz es el engorde del ganado y que impacta en la cadena cárnica, en la cadena láctea, y el trigo impacta en la cadena de panificados. Entonces también ahí el gobierno tiene que lograr un equilibrio entre lo que pretende el campo y el traslado a precios que puede llegar a tener, sí, fundamentalmente en alimentos, que viene caliente. La impresión que uno se lleva es que a estos muchachos les importa que les cierren las cuentas de la macro y la gente que se cague, ¿eh? Porque no es que... fíjate lo que está pasando con todas las cadenas de precios, que sin ningún motivo han vuelto a aumentar, se han vuelto a disparar. Eso es real, el gobierno está siempre buscando que le cierren los números, pero también está preocupado porque el único activo que tiene para demostrar y vender desde el punto de vista electoral es la baja gradual del proceso inflacionario, que tuvo una interrupción en febrero, que tuvo una interrupción ahora en marzo un poco más violenta, hasta tarde vamos a conocer el dato, sobre todo con alimentos, y que seguramente va a seguir al alza en los próximos 2 meses si hay alguna corrección en el tipo de cambio, como más o menos la mayoría de los economistas estamos avisorando. Así que yo lo que creo es que eso va a confluir en que el gobierno va a tener ahí que pagar una factura, se va a tener que hacer cargo de una factura que es mayor inflación por modificación del esquema cambiario. Ahora, lo cierto es que a mi criterio y el criterio de todos los economistas, de todos los econochantas, al final teníamos razón, ¿no? Sí, claro. Es que este es todo lo que negaron hasta ahora se puede destapar en cualquier momento este fin de semana. Tiene un libro para usted, el señor, pues acaba de sacar un libro que es muy interesante porque es la otra faceta, la financiera, y da trucos para 10, ¿cómo se llaman? 10 pasos que da usted para ganar plata, ¿cómo es? Se llama Mentalidad para Invertir, 10 lecciones de inversión que cambiaron tu vida, y es un libro enteramente de educación financiera. Pero un día venite acá y tomamos nota a ver si salimos de la pobreza, hermano Matías. Me comprometo, cuando lo voy a presentar a la Feria del Libro, paso un día antes por la radio y lo charlamos. Venite por acá, Matías, te mandamos un abrazo, gracias. Gran abrazo. Matías Batista, economista.